Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Maestría en Gerencia Empresarial. El siguiente trabajo fue realizado para la Cátedra de Comunicación, Gerencia y Organización bajo la tutoría de la doctora Antonieta Rodríguez. Los autores del presente caso de estudio son los licenciados Argelia Castillo, Dayana García, Valentina Velasco y Carlos Sabarce. Se realizó un análisis sobre el impacto mediático del ataque terrorista ocurrido en París, Francia, el 13 de noviembre de 2015. A través de un comunicado, miembros de ISIS se atribuyeron los ataques terroristas perpetrados en el país europeo, afirmando que este es el inicio de una serie de actos para acabar con quienes se han levantado en su contra. Los terroristas calificaron el hecho como una bendición de Alá contra el pueblo. Tan solo horas después de los ataques, los extremistas publicaron un video haciendo un llamado para perpetrar más ataques y defender las ideas de la yihad. J'envoie un message à mes frères et mes sœurs. Le envío un mensaje a mis hermanos y hermanas que viven en la tierra de la incredulidad. Francia, os digo que hay que ser consciente de Alá y temer lo que les invito a viajar a la tierra del califato, el califato que utilizamos para lograr un sueño. Y digo a mis hermanos y hermanas, por la gracia de Dios, que hemos prometido lealtad a nuestro emir y califa, Abu Bakr al-Baghdadi, y renovamos nuestra fidelidad, y también los invito a jurar lealtad. Y si ustedes no pueden venir a Siria o Irak, y luego jurar lealtad en su lugar, juren lealtad en Francia. Y si usted es sincero a Alá, en su culto y en su credo, no pueden viajar, y luego operar dentro de Francia, seducirlos a ellos, y no les permitan dormir, que tengan miedo y horror. Hay armas y coches disponibles, y los objetivos están listos para ser golpeados. Incluso el veneno está disponible, por lo que pueden envenenar el agua y los alimentos, de al menos uno de los enemigos de Alá. Mátenlos y escúpanlos en la cara, y ejecútenlos de nuevo con sus coches. Hagan lo que sean capaces de hacer con el fin de humillarlos, porque ellos merecen solo esto. No es la primera vez que los yihadistas arremeten contra Francia, convirtiéndose en el país de Occidente más afectado y atacado. En menos de un año ha sufrido 2 masacres. En enero el ataque contra Charlie Hebdo y ahora los atentados múltiples en París. Descripción del hecho noticioso. El viernes 13 de noviembre de 2015, París, capital de Francia, se convirtió en la ciudad protagonista de los atentados terroristas que fueron atribuidos al autodenominado Estado Islámico, en número de 6 ataques simultáneos donde perdieron la vida 129 personas y otras 352 resultaron heridas, de las cuales 99 se encontraron en estado crítico y algunas más fallecieron posteriormente. El mayor acto de violencia que París ha experimentado desde la Segunda Guerra Mundial. Este fue el ataque terrorista más mortal en Europa desde los bombardeos en el tren de Madrid en 2004, en los que 191 personas murieron. Se produjo en menos de 2 semanas después de que un avión ruso se estrellara en el Sinaí, el cual los funcionarios de inteligencia creen que fue derribado por una bomba terrorista, y ocasionara la muerte de las 224 personas que iban a bordo. Además, 8 de los atacantes murieron, de los cuales 7 se inmolaron al hacer explotar cinturones explosivos y otro más mediante las acciones de asalto por parte de la policía francesa. Las locaciones donde se llevaron a cabo los diversos ataques terroristas fueron inmediaciones del Estadio de Francia, Rue Bichat y Rue Alibert, Rue de la Fontaine au Roi, Teatro Le Bataclan, Rue de la Charonne.
Durante los ataques terroristas se produjeron hechos violentos como tiroteos, explosiones, toma de rehenes y ataques suicidas. El número de bajas fue de 130 civiles y 7 terroristas fallecidos, además de 350 heridos. El autodenominado Estado Islámico se ha atribuido la autoría de estos ataques. Objetivos generales. Evaluar, desde el punto de vista mediático, el impacto social en la comunidad internacional que produjeron los ataques terroristas ocurridos el 13 de noviembre del 2015 en París, Francia. Identificar las estrategias comunicacionales instrumentadas por los principales actores de la geopolítica mundial sobre los ataques terroristas ocurridos el 13 de noviembre de 2015 en París, Francia. Preguntas generadoras. ¿Es posible la erradicación del Estado Islámico? ¿Por qué Francia es atacada por el Estado Islámico y cómo responde comunicacionalmente el gobierno francés? ¿Cómo contrarrestar mediáticamente los efectos que tiene en la población los citados actos terroristas? Con base a la doctrina pregonada por el Estado Islámico, la cual busca expandir las prácticas religiosas del yihadismo y la creación de un califato, se deriva la siguiente hipótesis. Los hechos violentos ocurridos en París, Francia, el 13 de noviembre de 2015 incrementan la posibilidad de ataques terroristas por parte del autodenominado Estado Islámico en territorio francés y otros países del mundo occidental. Matriz de opinión actual. De acuerdo al análisis realizado mediante la matriz de opinión actual, se han encontrado una serie de opiniones en común y posturas divergentes respecto a la creación del Estado Islámico. Se destacan como puntos en común que el autodenominado Estado Islámico nace después de la caída de Saddam Hussein y con el fortalecimiento de grupos adeptos a Al-Qaeda. Asimismo, la creación del Estado Islámico amenaza la estabilidad de la región del Medio Oriente, poniendo en riesgo la seguridad nacional de otros países occidentales. No obstante, existen opiniones encontradas sobre el origen de recursos económicos y militares que han fortalecido la creación de este grupo terrorista. Con respecto a la doctrina pregonada por el Estado Islámico, se observan opiniones comunes en los diferentes sectores analizados, los cuales perciben dichos ideales como una amenaza al status quo preponderante en el contexto internacional.
En lo concerniente a la reacción de la población civil en general, encontramos opiniones similares, entre ellas, el rechazo a las prácticas terroristas realizadas por ISIS para implantar su ideología con el fin de expandir su califato, la solidaridad de la población mundial con el pueblo de Francia ante los ataques terroristas. De igual forma, se observaron puntos divergentes en los sectores analizados con respecto a la responsabilidad del gobierno francés sobre los ataques terroristas, así como diversidad de corrientes de pensamiento dentro del islamismo. Según la información analizada referente a los planes de acción político-militar, se observaron opiniones y puntos de vista comunes entre ellas. La necesidad de realizar un contraataque al Estado Islámico a raíz de los hechos violentos ocurridos el 13 de noviembre de 2015 en París, Francia. La posibilidad de formar una gran coalición en la lucha contra el Estado Islámico. De igual forma, se perciben opiniones divididas en algunos aspectos como la diversidad de intereses estratégicos a la hora de establecer un plan de acción por parte de Estados Unidos, Rusia y China que pudieran generar retrasos en la formación de una coalición internacional. Poca credibilidad por parte de un sector de la opinión pública sobre el plan de acción para la erradicación del Estado Islámico. Críticas por parte de algunos sectores de opinión, entre ellos los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, sobre el suministro descoordinado de armas a grupos insurgentes en el territorio sirio. Por último, respecto al éxodo del territorio sirio, se perciben opiniones comunes, entre las que se pueden mencionar la búsqueda de estrategias por parte de países occidentales para solventar la situación migratoria que se ha generado producto del conflicto bélico en Siria. En contraparte, existen puntos divergentes como la diversidad de estrategias para abordar la crisis humanitaria en el territorio sirio y el rechazo por parte de algunos países a la recepción de inmigrantes sirios luego de los ataques terroristas. Análisis DOFA y determinación de factores críticos de éxito. Oportunidades. Formación de una gran coalición para la erradicación del Estado Islámico. Apoyo de la comunidad internacional por los hechos terroristas acontecidos en París, Francia. Apoyo de países en las sanciones económicas y políticas.
Capacidad de la comunidad internacional para generar respuesta ante los ataques terroristas. Debilidades. Poca credibilidad por parte de la opinión pública sobre el plan de acción para la erradicación del Estado Islámico. Parte de la población francesa responsabiliza al gobierno francés sobre los ataques terroristas. Estrategias en cuanto a fortalezas y oportunidades. Aprovechar las relaciones diplomáticas del gobierno de Francia para la obtención de una coalición internacional en contra del Estado Islámico. Maximizar la influencia comunicacional del gobierno francés para promover el rechazo hacia el Estado Islámico a nivel global. Formular políticas restrictivas en torno a la migración siria hacia el territorio de la Unión Europea. Estrategias en cuanto a fortalezas y amenazas. Promover a través de la ONU estrategias consensuadas que involucren a Rusia, Estados Unidos y China con el fin de erradicar el Estado Islámico. Aprovechar las buenas relaciones con Estados Unidos y Rusia para disminuir el suministro de material armamentístico a grupos armados en Siria. Elaborar un plan de contingencia militar ante la posibilidad de ataques reincidentes por parte del Estado Islámico. Estrategias en cuanto a debilidades y oportunidades. Legitimar, mediante la creación de la coalición, el plan de acción para erradicar el Estado Islámico por parte del gobierno francés. Estrategias en cuanto a debilidades y amenazas. Implantar nuevas estrategias comunicacionales orientadas a mejorar la percepción de la opinión pública sobre el gobierno francés. Mejorar las políticas migratorias implementadas por el gobierno francés. En cuanto a las estrategias, tenemos formación de una coalición, maximizar la influencia comunicacional en la línea de contrarrestar el impacto del terrorismo y aumentar la popularidad del gobierno francés, crear nuevas políticas migratorias, promover estrategias consensuadas a través de la Organización de Naciones Unidas, disminución del suministro de armas de las grandes potencias y plan de contingencias. Apreciaciones finales. París se convirtió el 13 de noviembre de 2015 en escenario del terror. Al menos 130 personas murieron y unas 352 resultaron heridas en varios ataques simultáneos contra locales de ocio y el estadio de fútbol de Saint-Denis. El presidente François Hollande declaró el estado de emergencia y confirmó que es un acto de guerra del Estado Islámico. El Estado Islámico ha reivindicado los ataques en un comunicado distribuido por escrito y en audio a través de canales online e indicaron que con ello querían mostrar que Francia sigue siendo un objetivo prioritario. Se trata del peor ataque que se registra en territorio europeo desde los atentados con bombas en Madrid en 2004. La posición francesa es clara, consistente y legítima. Si Francia se declara en guerra, es porque ha sido atacada porque espera más ataques, tanto dentro como fuera de su territorio. Se presentan dos debates que, de alguna manera, se reflejan en el presente trabajo. El primero está relacionado con la definición del problema y, por tanto, de su eventual respuesta en términos bélicos. Ahí nos encontramos con los que intentan establecer una divisoria estricta.
entre las respuestas que involucran el uso de la fuerza militar y las que involucran el recurso a instrumentos propios del Estado de Derecho, como los tribunales, las fuerzas de policía y los servicios de inteligencia. Pero establecer un cortafuegos entre ambos tipos de respuesta también resulta estéril, pues en el mundo en el que vivimos y especialmente cuando se enfrenta una amenaza con alcance mundial tan brutal como la que representa Al-Qaeda y el Estado Islámico, los países directamente agredidos precisan dar respuesta inmediata, utilizando diversas vías de acción como las relaciones diplomáticas, formación de coaliciones estratégicas y todas aquellas acciones que permitan utilizar los instrumentos necesarios para abordar la lucha contra el terrorismo. Se puede concluir que Francia tiene la difícil tarea de formar una coalición internacional con participación de diversos actores a nivel global. Esto requiere de un proceso de negociación con diferentes naciones como Estados Unidos y Rusia, quienes poseen sus propios intereses en el territorio que ocupa el autodenominado Estado Islámico. Sin embargo, se observa que Francia cuenta con una serie de fortalezas y oportunidades que le dan un margen de maniobra en su lucha contra el terrorismo. Francia, al ser un país de amplia historia e influencia en diversos ámbitos del acontecer mundial, político, económico, cultural, ha obtenido una importancia mediática a nivel global que pudiese representar un factor clave para el éxito del gobierno francés en la lucha contra el terrorismo y en especial contra el Estado Islámico. La victoria en esta lucha dependerá en gran parte del manejo comunicacional que le dé el gobierno francés a las acciones que tome en el futuro respecto a este conflicto.